Máximo Huerta se va a Londres luego de dimitir de su cargo de 6 días como ministro. El exministro cerró su cuenta en la red social Twitter y tomó un avión para poner millas de por medio entre él y sus recientes escándalos. Máximo Huerta, tras haber sido acusado de fraude por Hacienda, decidió retirarse de su recién obtenido puesto como ministro de Cultura y Deporte, alegando que para defender lo que se ama a veces hay que saber cuándo retirarse. Dijo que no permitirá que los rumores sobre su problemática con Hacienda afecten a su partido, ni a las innovaciones que éste quiere instaurar. Finalmente, tras sus 6 días como ministro, cerró su cuenta de Twitter y decidió emprender un viaje a Londres. Aún conserva su cuenta de Instagram por la cual sus seguidores le vieron llegar a la ciudad gris. Las acusaciones que hicieron renunciar a Huerta. El escritor, periodista y ahora exministro, había sido acusado el año pasado en marzo de fraude fiscal y fue condenado a pagar 365.939,85 negación. Máximo dio una rueda de prensa donde renunciaba públicamente al cargo diciendo que estaba al día con Hacienda. Había facturado con una sociedad limitada como se lo habían recomendado sus compañeros cuando empezó a trabajar en televisión. En vez de pagar 48 de IRPF, quedaba pagando un 25. Pero a pesar de ser algo común en el campo donde se estaba desempeñando y que en su momento ese proceder no era ilegal. Hacienda realizó unas revisiones que se rumoreaban eran para multar a posibles críticos del gobierno. Se va con la misma calma con la que llegó, defendiendo sus objetivos. A pesar de que recién llegado al cargo fue víctima de varias críticas respecto a su posición desinteresada en los deportes. Varias otras cosas como su afición a programas como Operación Triunfo, Máximo fue capaz de plantar cara y responder a los comentarios. Aclaró que en su desempeño como ministro estaría al pendiente de los equipos españoles en todo momento, a pesar de no ser un aficionado. Cuando dio su rueda de prensa anunciando la renuncia, dijo que aún amaba la cultura y que no va a permitir que las acusaciones a las que se enfrenta afecten los proyectos del presidente Sánchez. Agregó que tampoco desea manchar a alguien que desea hacer cambios positivos, restó importancia a los hechos alegando que, aunque puede defenderse y dar razones, sabe que en la sociedad de hoy en día cualquier explicación es inadmisible y las personas no creen en ningún tipo de excusas. Máximo ahora desde la distancia y luego de su corto tiempo como ministro de Cultura y Deportes compartió una imagen de Londres desde el aire junto con una frase de Historia de dos ciudades de Charles Dickens: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. ¿Cuándo retirarse? Dijo que no permitirá que los rumores sobre su problemática con Hacienda afecten a su partido, ni a las innovaciones que éste quiere instaurar. Finalmente, tras sus 6 días como ministro, cerró su cuenta de Twitter y decidió emprender un viaje a Londres. Aún conserva su cuenta de Instagram por la cual sus seguidores le vieron llegar a la ciudad gris. Las acusaciones que hicieron renunciar a Huerta.
El escritor, periodista y ahora exministro, había sido acusado el año pasado en marzo de fraude fiscal y fue condenado a pagar 365.939,85 negación. Maxim dio una rueda de prensa donde renunciaba públicamente al cargo diciendo que estaba al día con Hacienda. Había facturado con una sociedad limitada como se lo habían recomendado sus compañeros cuando empezó a trabajar en televisión. En vez de pagar 48 de IRPF, quedaba pagando un 25 de plantar cara y responder a los comentarios. Aclaró que en su desempeño como ministro estaría al pendiente de los equipos españoles en todo momento, a pesar de no ser un aficionado. Cuando dio su rueda de prensa anunciando la renuncia, dijo que aún amaba la cultura y que no va a permitir que las acusaciones a las que se enfrenta afecten los proyectos del presidente Sánchez. Agregó que tampoco desea manchar a alguien que desea hacer cambios positivos, restó importancia a los hechos alegando que, pero a pesar de ser algo común en el campo donde se estaba desempeñando y que en su momento ese proceder no era ilegal. Hacienda realizó unas revisiones que se rumoreaban eran para multar a posibles críticos del gobierno. Se va con la misma calma con la que llegó, defendiendo sus objetivos. A pesar de que recién llegado al cargo fue víctima de varias críticas respecto a su posición desinteresada en los deportes. Varias otras cosas como su afición a programas como Operación Triunfo, Maxim fue capaz de Maxim Huerta se va a Londres luego de dimitir de su cargo de 6 días como ministro. El exministro cerró su cuenta en la red social Twitter y tomó un avión para poner millas de por medio entre él y sus recientes escándalos. Maxim Huerta, tras haber sido acusado de fraude por Hacienda, decidió retirarse de su recién obtenido puesto como ministro de Cultura y Deporte, alegando que para defender lo que se ama a veces hay que saber